en el libro de Santiago, amén. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Que mantenga un gloria a Dios, un aleluya, un Cristo vive, Cristo viene, Cristo sana, amén. Está el clima sabroso para predicar. Santiago capítulo 3, versículo 13. Amén. La sabiduría de lo alto. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando usted la tenga, te dice amén. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre le damos gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Ah, ok. Dice sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Gloria a Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y a su nombre. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, amén, por su palabra. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más en este lugar, amén. Yo, mi hermano, oró por el predicador, oró por la palabra. Así mismo vamos a estar, no sé, tomando asiento. Tome asiento, vamos a darle a la palabra un poco de lo que quiere decir la expresión de la palabra en este momento. Dice la Biblia que la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué dice la sabiduría que viene de lo alto? Porque en el principio el hombre quiso tener la misma sabiduría de Dios. No solamente el hombre, sino el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, quiso rebelarse en contra de Dios para poder obtener o querer tomar el trono que no le corresponde. Porque solamente de Dios es la gloria, la honra y la majestad, porque Él es el que creó el cielo, la tierra y aún a los ángeles, Amén. los arcángeles, los querubines, los serafines y todo lo que habita en este mundo y aún en el cielo es porque Dios lo ha creado. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dice la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué viene de lo alto? Porque el que quiere conocer verdaderamente las cosas de Dios tiene que confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas se han dedicado a la tarea, engañados por el mismo enemigo, que el Señor lo reprenda, Amén. a estar estudiando para pastor, a estar estudiando para apóstol, a estar estudiando para maestro, a estar estudiando para los ministerios, por los cuales no viene ni lo da hombre, sino que lo da el mismo Señor. Amén. Y a su nombre. Amén. Entonces, ¿por qué la verdadera sabiduría viene de lo alto? La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Amén. el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Verdad? Y le seréis testigos en Samaria, en Judea y en todos los infinitos de la tierra. Donde quiera que vayamos, vamos a dar testigos. Vamos a ser testigos, no nosotros, hablando por nuestra propia manera de hablar, sino el Espíritu Santo por medio de nosotros. Esa es la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Amén. Porque nosotros tenemos que tener discernimiento en el Espíritu para poder entender y discernir lo que verdaderamente es de Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia dice la sabiduría que viene de lo alto. Ok, dice que si viene de la sabiduría de lo alto, quiere decir que la sabiduría terrenal también existe. Amén. ¿Cómo hacemos nosotros para no buscar más las cosas terrenales, sino buscar más las espirituales? Confesando al Señor, haciendo morir el viejo hombre cuando verdaderamente la carne se va a revelar, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo obtener sabiduría? Teniendo temor a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice y especifica en todos los ámbitos y en todas las maneras de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ¿cómo quiero yo tener sabiduría de lo alto de parte de Dios cuando yo soy humilde? Cuando yo soy sincero con Dios. Amén. Cuando verdaderamente tengo temor a Dios, a saber que yo voy o la carne me llama a hacer algo malo y yo sé que no debo hacerlo, sino que hago que la carne se sujete, ¿verdad? Yo estoy obteniendo sabiduría de lo alto, estoy dejando más crecer en mi vida las cosas espirituales que las mismas carnales. Amén. Ahora, ¿cómo voy a obtener sabiduría? Cuando poco a poco yo vaya buscando en la palabra del Señor el conocimiento. Dice la Biblia en el libro de Santiago que el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios y se la dará Amén. abundantemente y sin reproche. Ok, nosotros le pedimos a Dios, pero ¿qué le damos nosotros a Dios para obtener la sabiduría? Porque para Dios darnos algo, nosotros primero tenemos que esforzarnos. Amén. Dios no nos va a dar algo de gratis a nosotros. Él nos los puede dar, pero Dios no consiente a nadie. Dios no toñequea a nadie. La Biblia dice que el Señor le dijo a Jonás, a Josué, perdón, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Él no le dijo que iba a ser fácil. Él no le dijo que se quedara en su casa, que él le iba a dar todas las cosas. No, él solamente le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo hasta el fin. Así está el Señor con cada uno de nosotros. Entonces a veces nosotros tenemos muchas pruebas, mucha persecución, muchos problemas, tanto personales, ¿verdad?, como espirituales a veces también, porque nosotros vivimos en un campo de batalla. El que confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador y ya viene a obtener y a ver las cosas que no son como si fuesen, empiezas a recibir ataques, empiezas a recibir señalamiento, empiezas a recibir persecución, no por el hombre, por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Porque tú estás renunciando a las cosas terrenales para hacer crecer las cosas espirituales que son los frutos del Espíritu y a su nombre. Ahora, ¿cuáles son las cosas que verdaderamente, o los frutos del Espíritu? Cuando en mi vida yo dejo que Dios empiece a capacitarme, a enseñarme conforme a su riqueza en gloria. ¿Cómo? Dejándome guiar por la palabra. Porque yo puedo escuchar muchos hombres predicando, yo puedo escuchar muchas personas predicando, muchos maestros, muchos apóstoles, pero la Biblia me dice que muchos que se llaman ser apóstoles y no lo son. Muchos que se llaman ser pastores y no lo son, porque buscan sus propios beneficios y no buscan el beneficio del pueblo, no buscan el beneficio del prójimo, porque Jesucristo se puso como ejemplo y dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, Amén. que era de su Padre que está en el cielo. O sea, que si nuestro Señor Jesucristo, poniéndose Él como ejemplo, y no, Él dice que enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Aún así, Él, en obediencia, Él se hizo obediente hasta la muerte. Él no nació obediente. Él, en semejanza de hombre, ¿verdad? Él era 100% espíritu, sí, pero Él le dio a demostrar a cada uno de nosotros que la sabiduría, ¿verdad?, que verdaderamente tenía que estar en el hombre, era la del cielo. Y a su nombre. Por eso Él lo dio como ejemplo. ¿Cómo? No contaminándose. No creyendo en lo que le decía el hermano. No creyendo en lo que le decía la hermana. No, creyendo en lo que Dios le hablaba. ¿Por qué Jesucristo oraba? Mayormente el Señor se la pasaba era orando y velando. ¿Por qué? Para no entrar en tentación. Porque Él mismo lo dijo en una oportunidad, ¿verdad? Lo dijo Pedro. Ora y vela para que no entréis en tentación, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿cómo yo voy a vencer las cosas espirituales y cómo yo voy a obtener sabiduría de lo alto? Tener discernimiento en el espíritu para discernir cuando viene algo malo en contra de mi vida o en contra de la vida de mi hermano. Y a su nombre. ¿Cómo lo voy a obtener? Ayunando, orando, porque la Biblia me habla de todo eso. ¿Ve? Me da las herramientas fundamentales. Ayuno y oración. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo a seguir. ¿Ah? Porque cuando se le presentó Satanás en el desierto, cuando tenía 40 días de ayuno, Él no se le presentó al primero, segundo ni tercer día. No, y Él sabía que Él era el Hijo de Dios. ¿Ve? Y aún así vino y lo tentó. Aún así vino y quiso codiciar y quiso tomar el lugar de Dios aún por segunda vez, ignorando de que el que estaba en ese lugar, en ese momento, era el mismo Dios hecho el verbo hecho carne. ¿Ve?
Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor, tenemos una paz, una santidad, y verdaderamente tenemos, la Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende y andamos conforme a la voluntad de Dios, nada nos puede hacer frente. Y el que se nos haga frente va a caer derribado en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Ok, la sabiduría terrenal es aquella la que hoy en día, como les estoy diciendo, la estudia. En el principio dice que cuando la torre de Babel, hubo un hombre que se inventó, pues, y se pusieron de acuerdo, 2 o 3 o muchos, pues, y quisieron hacer una torre que llegara al cielo, ignorando de aquel que verdaderamente es el que contempla los cielos, está sentado en tu trono, que se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona piensa o cree que va a hacer algo sin que Dios lo sepa, está equivocado. Eso le hace creer el enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Ok, para obtener la sabiduría de lo alto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y a quién tengo yo que buscar? Esa es una pregunta. ¿A quién tengo yo que buscar? ¿Y dónde tengo yo que buscar la sabiduría de lo alto? El Señor le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Amén. ¿Verdad? O sea, si el Señor me dice a mí, le dice a usted que nosotros clamemos a Él y que si nosotros estamos faltos de sabiduría, se la pidamos a Él, ¿verdad? Él nos la dará abundantemente. No habla de miseria, habla de cosas grandes. ¿Ves? Porque Dios es grande, Dios no es pequeño, Dios no es mediano, Dios es grande y para siempre es su misericordia y a su nombre. Entonces, cada quien de nosotros hoy en día queremos obtener sabiduría, pero verdaderamente nos esforzamos para obtener la sabiduría que es la celestial, que es la espiritual, para poder enseñar lo que conforme está la sana doctrina. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo en una oportunidad, si aún yo vengo predicando un evangelio diferente, no me oiga. Amén, así es. Porque está fuera de las escrituras. Pero hoy en día el pueblo se perece por falta de conocimiento. Amén. No, lo que pasa es que yo no sé leer, pero tú escuchas, tú sabes orar, tú puedes orar, porque orar es hablar con Dios. Amén. Entonces, no, lo que pasa es que yo no sabía, hermano, yo lo leí, pero lo leí por encimita. No. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es contado como pecado. Así es. ¿Ves? Porque ya nosotros ya no somos niños. Ya nosotros pasamos ya a ser coherederos de la gracia. Ya nosotros no tenemos 2 días en este caminar. Ya nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Ya un niño de 8, 9 años ya sabe lo bueno y lo malo. Entonces nosotros sabemos. El Señor dijo, he puesto pues delante de ti la maldición y la bendición. Le dijo Israel, escoge pues la puerta estrecha y la puerta ancha. Gloria a Dios. Ahora, cada uno de nosotros nosotros aún estando en este camino, Dios nos da la oportunidad de que sigamos o de que nos devolvamos. Porque Dios nos dio a cada uno un pensamiento diferente. Sí, pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene que tener la misma visión, tiene que tener el mismo sentir. La Biblia dice que si dos no están de acuerdo no pueden estar juntos. Entonces, ¿cómo viene la sabiduría de lo alto? Cuando verdaderamente yo estoy orando por algo y el Señor me confirma mi boca de mi hermano, ese hombre está en el Espíritu. Cuando el Señor usa un canal de bendición o el Señor permite que venga un canal de maldición para desviar, porque Dios lo permite. Dios lo permite para que nosotros, porque Dios nos prueba. Amén. Dios no nos tenta, pero si nos prueba, Gloria a Dios. para decir verdaderamente tenemos sabiduría. Y verdaderamente estamos hablando conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. No solamente es hablarlo, es vivirlo. No solamente es decir yo sé la Biblia. No solamente es decir yo me pongo una corbata. No solamente es decir hermano Dios le bendiga. No. Porque en muchas oportunidades el Señor le decía, vosotros de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque verdaderamente buscaban sus propios beneficios, no buscaban el beneficio de la humanidad, o sea, del prójimo, sino que buscaban su propio beneficio pensando en su propia concupiscencia, dando, como quien dice, cavidad a la muerte espiritual. Porque el que piensa terrenalmente está muerto espiritualmente. No es que no tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la luz del mundo. Es el que nos guía a toda verdad. Y toda la verdad es esta. Jesús dio una oportunidad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Todo está escrito en la palabra del Señor. Pero ¿cómo yo lo voy a entender? ¿Cómo yo lo voy a discernir?
Cuando verdaderamente tengo una intimidad con Dios. Amén. Cuando verdaderamente yo oro y verdaderamente me esfuerzo por buscar las cosas espirituales y no las terrenales. Gloria a Dios. Ya su nombre. Gloria a Dios. ¿Ve? Ahora, vamos, aquí dice más adelante que de dónde viene, ok. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda perversidad. Imagínense ustedes, ¿por qué? Porque si yo soy una persona que soy espiritual, yo no puedo claudicar en dos pensamientos. Porque si una persona tiene perturbación, es porque el Espíritu Santo de Dios no está en él. Amén. Está contristado, ¿o no? ¿Por Amén, qué? amén. Porque cuando yo ando en paz y en santidad, la palabra paz abarca muchas cosas. Jesús dijo en una oportunidad, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No, la paz de Dios es una sola. Amén. Y la paz de Dios es hermosa. ¿Ves? Nos genera tranquilidad. Nos genera amor. Nos genera esperanza. Nos genera gozo. Porque es fruto del Espíritu. Amén. Ahora, cuando yo tengo una paz fingida, yo digo que yo soy feliz. ¿Verdad? Pero cuando verdaderamente lo más mínimo me hace a mí botar los tapones, como quien dice. Santo. ¿Ves? Ahí pierdo la paz. ¿Ves? La pierdo. O sea, yo lo admito. ¿Ves? Es así. ¿Ves? Porque todos los temperamentos no son iguales. Pero eso no quiere decir de que yo dejo de ser hijo de Dios. Amén. Pero si trato de esforzarme y de decirle, Señor, calma este carácter, Señor. Ayúdame a sujetar esta carne. Ayúdame a no pecar con mi boca. Porque la palabra de Dios me enseña todo eso. La Biblia dice que si tu boca te hace pecar, no la abras. Cállate, muérdete la lengua. Santo. ¿Ves? Si tu ojo es ocasión de caer, de que te vayas para el infierno, sácalo y vete con un ojo para el reino de los cielos. Muerto. ¿Ves? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Ves? Pero pues, cuando yo tengo la sabiduría, yo tengo que tener certeza, seguridad de lo que es la sabiduría terrenal y lo que es la sabiduría espiritual. Amén. Porque el diablo se viste como ángel de luz para engañar aún a aquellos que están en la iglesia. Gloria a Dios. Muchos se visten como ángeles y son demonios. Sí. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, no se le va a presentar a usted con cacho y con cola. Santo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener discernimiento espiritual? Para poder discernir cuando la palabra o aquel que viene a acercarse hacia nosotros es de Dios. Amén. Esa es la verdadera sabiduría que nos habla el Espíritu Santo de Dios a nosotros. El que nos guía a toda verdad. Ya va, hermano, usted me está hablando de esto. Ajá, pero ¿dónde me dice eso en la Biblia? No, ya va. Tú me estás metiendo un tetero piche. ¿Ves? Claro. Porque aún, mira, dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos aún de la luz. O sea, el enemigo es experto en engañar. Ese es su trabajo. Esa es su manera de persuadir. Esa es la manera de él, de que las almas se pierdan. Es una estrategia que él tiene. ¿Ves? Te hace creer que algo es una bendición cuando es una maldición. Así es. Entonces, qué bonito es cuando Dios, así como dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bajado a las aguas, que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando Dios da testimonio de un hijo, así nuestro Señor Jesucristo, así también Él da testimonio de cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe usted? Pero ¿cómo da testimonio por medio de su Espíritu Santo? Cuando verdaderamente yo tengo un caminar en el Señor intachable. Gloria a Dios. No es que soy perfecto al 100%, pero busco la perfección y busco andar como quien llama en santidad. Amén. Busco agradar a Dios y no a los hombres. ¿Cómo? Andando conforme a la palabra y predicándola, pero también viviéndola. Amén. Que los frutos del Espíritu estén en mí. Gloria a Dios. Para que verdaderamente la sabiduría que sale de mi boca para afuera sea celestial Amén. y no terrenal, y a su Gloria a nombre. Dios. También dice aquí, en el versículo, el versículo que más me llamó la atención, es en el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos los guarda. De ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Usted está en un evangelio? ¿En qué Sí. cita estás ahí? Está en un evangelio, no en un Santiago. No, pero aquí estoy consiguiendo Sí, pero como ella está buscando allí. no, aquí estoy en San Juan, en el libro de San Juan, claro, en la promesa del Espíritu Santo. Sí, San Juan capítulo 21. ¿Ves? Entonces dice, el que tiene los mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Ok, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Por nuestro caminar.
por nuestro testimonio. O sea, no voy a andar diciendo que yo soy bueno, porque Jesús dijo en una oportunidad cuando le dijeron, maestro bueno, él dijo, no, bueno yo, bueno mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Ve? Sabiduría de lo alto, no buscando su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo había enviado, de aquel que lo envió y de aquel que le había dado la promesa de que lo resucitaría de los muertos y de que se sentaría a su derecha para jugar a las naciones y a su nombre. Gloria a Dios. Ese es el Cristo que predicamos. Y él le dijo, en una oportunidad le dijo a los apóstoles, porque muchos se entristecieron y le dijeron, Señor, pero no nos dejes solo. Y él les dijo, no los dejaré solo, os dejaré un consolador, el cual los guiará a toda verdad Amén. y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso es que les nombré el libro de los Hechos, que dice, y recibiréis poder. Gloria a Dios. ¿Cuál es el poder? El poder que nosotros tenemos es aún superior al que del presidente de la República, ¿sabe usted? Porque nosotros tenemos un poder celestial. Nosotros tenemos un poder para clamar a un Dios y decirle a aquel que porta un arma de fuego, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, y me prometió a mí, que ninguna arma forjada se levantará contra mí, y ese armamento tiene que sujetarse en el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces nosotros somos, y hemos creído en un Dios que es sobrenatural, un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, un Dios que no hace, que hace lo imposible, lo hace posible. ¿Cómo? Creyendo yo que verdaderamente le hay, creyendo yo que verdaderamente anda conmigo y de que me va a guiar a toda verdad cuando yo deposito mi confianza en Él. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero yo no puedo estar dudando. Yo tengo que tener conocimiento, yo tengo que tener sabiduría, pero yo tengo que esforzarme. Amén. Porque Dios le va a dar conforme a cada uno de nosotros, conforme a la capacidad que usted tenga, ¿sabía usted? Dios no le va a dar a usted algo, una carga que usted no va a poder llevar. Dios no le va a dar a usted una espada para que usted se corte usted mismo. No, Dios le va a dar dones, talento y ministerio cuando verdaderamente Dios lo capacite, Amén. Dios lo transforme, Dios lo enseñe para poder después Dios honrarlo. Pero Dios no le va a dar a cada uno de nosotros las cosas como gratis por darnos así. No, primero tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que entender que cuando Dios nos llamó a nosotros, nos llamó con un propósito. Pero de que nosotros para poder agradar a Dios tenemos que sujetarnos a la palabra. Amén. Tenemos que buscar la paz y la santidad. Y dice la Biblia que nosotros, o llevándolo a la terrenal, cuando usted y yo vamos a buscar un empleo, a nosotros nos exigen una serie de requisitos, ¿verdad que sí? Así el Señor, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos y podamos gozarlo con los que se gozan, tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Amén. ¿Qué? Que son los mandamientos que Dios prescribió en el principio. Aleluya. Que se fueron reducidos a dos, que dice amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Cuando verdaderamente yo cumplo con esos dos mandamientos, yo estoy dando a demostrar y yo estoy testificando con mis actos y no con mis palabras, sino con mis hechos, de que Cristo vive en mí y de que los frutos del Espíritu están en mí. Amén. Y de que la sabiduría viene de lo alto. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero el Señor me ha dado una corta meditación. Amén. Amén. Yo creo que más entendido no podemos ser. Amén. ¿Ve? Porque no consiste nada más en decir, no, yo predico, no, yo canto, no, yo alabo, no, yo soy pastor, no, yo soy evangelista, no, yo... No. Aquí el que se la sabe toda se llama Espíritu Santo. Amén. Aquí el Rey de Reyes se llama Jesucristo. Amén. Y es el que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero cantar una adoración al Señor, ¿verdad? Y después no sé quién pasa por aquí para orar. No sé si es mi hermana Inés de nuevo. Inés. ¿Ve? Vamos a estar cantando una adoración al Señor. Dice, quiero levantar a ti mis manos, quiero levantar a ti mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ¿verdad? En santidad y amor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe
en tu presencia. Aleluya. Adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Fuerte son los aplausos al Señor, amén.